y el factor intrínseco. Células principales, el pepsinógeno. Las glándulas también mucosas que se encuentran en el antropíloro, secretan gastrina, moco, bicarbonato, todo es un gran componente son todos componentes del jugo gástrico. ¿Sí? La mayor cantidad es de ácido clorhídrico, porque tiene un pH de 2 y 3, muy ácido. ¿Y para qué sirve el jugo gástrico? Para seguir con la digestión de los alimentos. Vuelvo a preguntar, si recuerdan, ¿dónde se iniciaba la digestión o la degradación de los hidratos de carbono? En la boca. En la boca. ¿Con qué enzima? La amilasa. Muy bien, la amilasa salival. Bien. Con la saliva en la boca. ¿Sí? La glándula parótida no hace nada, no digiere nada. La glándula parótida secreta la saliva, que la saliva está compuesta por enzimas que van a degradar la amilasa salival, que degrada e inicia la degradación del almidón, que es un hidrato de carbono. Bien. ¿Por qué hago referencia a eso? Porque aquí en el estómago, gracias a la pepsina que se va a activar desde el pepsinógeno, que la secretan las células principales, empieza la degradación de las proteínas. ¿Sí? Yo lo que hago es hacerme una regla memotécnica, PPP. Células principales, pepsinógeno, pepsina, proteínas. O pepsinógeno, pepsina, proteínas. ¿Por qué? Porque siempre se pregunta, ¿dónde inicia la degradación de los hidratos de carbono? En la boca, con la amilasa salival. ¿Dónde se inicia la degradación de las proteínas? En el estómago, con la pepsina. ¿Sí? Grábenselo, y es muy importante. Y el factor intrínseco es necesario para absorber la vitamina B12, que también se incorpora con los alimentos, ¿no es cierto? La vitamina B12 es muy importante que viene con los alimentos vegetales de hoja verde, las frutas secas, bueno, en fin, un montón de alimentos. Y es necesario la B12, ¿para qué? ¿Se acuerdan? Para evitar, ¿sí? Por déficit de hierro y déficit de B12 y de ácido fólico, que son todas vitaminas, y hierro para la anemia, para evitar la anemia. ¿Sí? La gastrina es una hormona que va a tener un efecto estimulante de las células parietales para que secrete más ácido clorhídrico si el estómago lo necesita para seguir la digestión de los alimentos. Entonces, todo hace a que se forme la composición del jugo gástrico para mezclar y digerir las sustancias que vienen y formar el quimo, que es una consistencia semilíquida que tiene que pasar y progresar y seguir con la digestión en el intestino delgado. ¿Sí? Para eso es. Entonces, si yo les pregunto, describa y mencione la composición del jugo gástrico, ¿qué me van a poner? Por ejemplo, ¿qué me van a poner? Tienen que poner todo esto. Elementos orgánicos e inorgánicos. Cloro, protones, potasio, zinc, magnesio, bicarbonato, moco, gastrina, ácido clorhídrico, pepsinógeno, pepsina, todo eso forma el jugo gástrico. Acuérdense. Bien. ¿Cómo regulamos y cuánto se secreta de jugo gástrico? Bueno, la secreción gástrica es de alrededor de 1500 mililitros por día. Y, fíjense, la secreción gástrica está regulada también en 3 fases, 3 etapas: cefálica, gástrica e intestinal. Cefálica
nosotros, lo mismo que la secreción salival, nosotros al observar el alimento, sentir un aroma rico al alimento, lo visual, el olor, ¿sí? Lleva la información por el décimo par, el neumogástrico, ¿sí? Hacia neumogástrico. El décimo par lleva sus ramillitas y estimula, ¿sí? El olor, lo visual, estimula que secrete jugo gástrico, empieza a secretar. Y decir, uy, la visión de esa milanesa, que tengo un hambre bárbaro, empieza a secretar más saliva, pero también secreto más jugo gástrico, ¿sí? Bien, cuando la secreción salivar también está estimulada, cuando yo fui y me compré el sándwich de milanesa y lo estoy comiendo, la presencia del alimento en el estómago hace que secrete más jugo gástrico. Bien, para y permitir esa secreción. Y la fase intestinal, ¿sí? Es cuando ya manda una señal inhibitoria al estómago desde el neumogástrico, desde el centro del apetito, ¿no es cierto? Para poder decirle al estómago, ya terminé, ya me comí la milanesa, listo, ya estoy tranquila, listo, manda una señal para que deje de secretar jugo gástrico. ¿Por qué? Porque yo ya comí, ya me di el gusto y ya estoy con saciada y entonces ya no necesito seguir comiendo. Otra cosa es cuando tienen problemas, ¿sí? Que no pueden regular, ¿sí? Problemas de poder regular esto, de tener siempre ganas de comer. Bueno, hay otro desorden ahí psíquico que está alterado. Pero lo normal, ¿sí? Es que toda persona cuando come algo, ¿sí? Puede ser que te quedes con ganas de comer algo más, pero si tomas algo, ¿sí? Luego estás pensando otra cosa, y no estás todo el día comiendo. Eso tenés un desorden psíquico que hace que no otro. Pero generalmente, cuando llega el alimento al intestino, manda una señal a decir, basta, no secreto más jugo gástrico, porque ya comí y ya se empezó a digerir y ya tienen que empezar a evacuar hacia el intestino para realizar la segunda función y la principal función que tiene el intestino delgado, que es absorber los nutrientes. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Como dijimos, esto era mencionar la defensa de la barrera mucosa, que les dije hoy, ¿sí? El ácido clorhídrico, el moco, el bicarbonato, todo hace que tenga la barrera del epitelio, ¿sí? Que nos defienda con las inmunoglobulinas, ¿sí? Nos defienda el moco, el bicarbonato de la entrada de microorganismos. Siempre va a ser neutralizado ese microorganismo para que no progrese y pase a la sangre, o sea, atraviesa la célula del tubo del epitelio, puede aparecer, ¿sí? En el tejido, en la submucosa, en el tejido conectivo, donde hay vasos y nervios, y aparecen los vasos, se produce la infección y empieza la respuesta inmunológica de los glóbulos blancos, ¿no es cierto? Entonces, la primera barrera de defensa gástrica es la mucosa gástrica. El ácido clorhídrico, que mata todos los microorganismos, ¿sí? Todo en el epitelio. De barrera defensiva. ¿Sí? La defensa de la mucosa gástrica. Bien, aquí tienen un estómago, fíjense, que se alcanza a ver, y acá está abierto, perdón, donde se ven todos los pliegues, muy gruesa la capa, a grosso modo. Bien. Intestino delgado. Seguimos con la digestión. El intestino delgado, ¿sí? La función principal es absorción y seguir con la digestión, pero absorber las distintas sustancias nutritivas, ¿sí?
el quimo, ¿sí?, que se formó en el estómago, empieza a aparecer, a ser evacuado el quimo y aparecer en el tubo, en la luz intestinal. Dijimos que el intestino delgado se divide en duodeno, yeyuno e ilio. El duodeno, a su vez, se divide en 4 porciones: primera, segunda, tercera y cuarta porción. Lo menciono porque es muy importante, porque en la segunda porción, aquí está en este dibujo, en la segunda porción del duodeno dijimos que desemboca en el esfínter de Odis, desde el hígado, ¿sí?, la bilis, y desde el páncreas, con el jugo pancreático, ¿sí?, el jugo pancreático que hacen y ayudan a seguir con la digestión, ¿no es cierto? El quimo, ¿sí?, fíjense que el tiempo de tránsito en el intestino del contenido del quimo, que en el intestino delgado se llama kilo, con L, kilo, ¿sí?, dura y persiste en el intestino delgado de 3 a 10 horas, ¿sí? Y vamos, en ese periodo, vamos a seguir con el proceso de digestión y absorción de los nutrientes que deben ser asimilados y degradados a sus formas más simples, y lo va a hacer gracias a la bilis, el contenido de la bilis, y el jugo pancreático. ¿Qué quiero decir con estas formas asimilables? Que los hidratos de carbono son polisacáridos, ¿no? Las proteínas son péptidos, de muchos péptidos que son de mayor peso molecular. Y las grasas, los lípidos, también. Entonces, ¿qué grasas conocen, por ejemplo? ¿Cuáles son las grasas que conocen? Triglicéridos. Triglicéridos, muy bien, que son tres ácidos grasos y un glicerol, o 3 gliceroles y un ácido graso. Entonces se desmembrana en ácidos grasos y glicerol para ser absorbido en el intestino delgado. Por eso se llama triglicéridos. Ustedes no absorben triglicéridos, ustedes comen los triglicéridos de las galletitas, estas, las Don Satur, que son súper grasas, tienen grasas saturadas. Bueno, esas galletitas, ¿sí?, tienen muchos triglicéridos y que se absorben en el intestino delgado como ácidos grasos y glicerol, se desmembrana la molécula, los fosfolípidos, ¿sí?, el colesterol. Entonces, y las proteínas son péptidos. Las péptidos son moléculas muy grandes que van a ser partidas hasta llegar a la forma más simple, que son ¿cómo se forman las proteínas? ¿Por qué están formados? Por varios aminoácidos. Muy bien. Aminoácidos son las formas más simples, y en el intestino delgado las tenemos que absorber en forma de aminoácidos. Y los hidratos de carbono vienen en forma de polisacárido. El almidón es un polisacárido, ¿sí? Entonces se va a desmembrar. El glucógeno es un polisacárido, ¿sí? Entonces, el glucógeno, ¿qué es el glucógeno? Son varias moléculas ¿de quién? Unidas, tiqui, 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 y que sacamos de ahí la energía. Glucosa. De glucosa, son todas glucosa una al lado de la otra, son como ramillitas de un árbol, una al lado de la otra, son todas el glucógeno. Entonces cuando necesita el organismo, agarra el glucógeno y le empieza a liberar la glucosa, y salen a la sangre y van a los lugares del cerebro, donde necesitamos al músculo, cuando necesitamos hacer un ejercicio o estamos estudiando. Entonces eso hace que nosotros necesitamos glucosa y que salga la sangre y vaya a los lugares que lo necesitamos, ¿sí? Bien, entonces en el intestino delgado lo que hace es eso, gracias al jugo pancreático que tiene enzimas que van a degradar los lípidos, las grasas, los lípidos, ¿sí?, las proteínas y los hidratos de carbono, y la bilis se encarga de ¿qué? Principalmente
de degradar, ¿qué? ¿Lo escucharon por ahí? Gracias a las sales biliares. ¿Qué degrada? ¿Las grasas? Las grasas, muy bien. La bilis tiene la propiedad es necesario para emulsificar las grasas. ¿Qué significa emulsionar las grasas? Es degradar la grasa, los triglicéridos, el colesterol, ¿sí? Por eso es necesario tanto la bilis como el jugo pancreático, que desembocan en la segunda porción del duodeno y siguen la acción de la digestiva, que es, ¿para qué? Degradar las macromoléculas, ya sea, vuelvo a repetir, los hidratos de carbono, proteínas y grasas, que no se degradaron con la saliva ni tampoco en el estómago, aquí van a ser degradadas de 3 y 10 horas del proceso digestivo intestinal de 3 a 10 horas. Y la función absortiva, luego de degradarlas a la forma más simple, ya sea la glucosa, los aminoácidos, el ácido graso, el glicerol, por ejemplo, la fructosa, la lactosa, la sacarosa, son todos disacáridos o monosacáridos que son asimilables, son formas simples para ser absorbidas. ¿Por qué? Por los pliegues y las microvellosidades y vellosidades que tiene el intestino delgado, todo su intestino delgado. Y aumentan la superficie de absorción cientos de veces. ¿Sí? Y acá se los traje para que aquí, en blanco y negro, se ven como, son como el ribete en cepillo, un cepillo, ¿vieron? Un cepillo se llama ribete en cepillo, el cepillo de pelo largo, ¿sí? Que ustedes habitualmente conocen. Bueno, lo mismo tenemos en el intestino delgado, las vellosidades intestinales, que son especializaciones de la membrana que van a permitir aumentar la superficie de absorción. Y permitir que se absorba y pasen los nutrientes a la sangre para ser vehiculizados por la sangre y ser depositados en los lugares que son de depósito. La glucosa va a ser depositada en el tejido muscular y en el hígado en forma de glucógeno. Los ácidos grasos en el tejido adiposo y en otros, por ejemplo, el colesterol, ¿dónde son necesarios? La grasa es necesaria, no es que todo malo la grasa. ¿Cómo está formada la membrana plasmática de cada una de nuestras células? ¿Por qué está formada? Por un lípido. Tiene moléculas de colesterol, por ejemplo. Fosfolípidos. Y bueno, esos fosfolípidos, ¿qué son? Grasas. Fíjense qué tan importante es la grasa. ¿Sí? Todos los excesos son malos. ¿Sí? Y se come 2 o 3, 4 o 5 paquetes de galletita Don Satur, todo embutido, y va a llegar un momento que va a tener mucho más grasas saturadas, que son las que provocan, ¿sí?, el aumento de peso. Pero si uno come habitualmente la comida balanceada, o por lo menos no tanta comida chatarra, ¿sí?, va a poder tener una alimentación y un peso adecuado, ¿no es cierto? Las proteínas, bueno, las proteínas son necesarias también para un montón. Fíjense, las proteínas somos todo forma parte de también proteínas en la membrana plasmática, por ejemplo, son necesarias, son las proteínas en el tejido muscular, la hemoglobina, la mioglobina, bueno, infinidad de ejemplos tengo para darles, ¿sí? Entonces, toda alimentación debe ser balanceada y adecuada, porque todo es necesario para nuestra alimentación y nutrición. Y bueno, esta vellosidad se llama unidad vellosidad cripta, estos ribetes en cepillo, estos dedos que se mueven, ¿sí?, para aumentar la superficie de absorción. Y fíjense cómo está formado. Está formado por un vaso linfático, un quilífero se llama,
una vénula, un capilar y una arteriola y fibras nerviosas y un músculo, una delgada pared de músculo liso que hace que se mueva, ¿sí? Y tiene las criptas, que lo que hace es esto, estas criptas dijimos que son invaginaciones del epitelio, y lo que hace, fíjese, acá tiene una arteriola, una vénula y un quilífero, ¿sí? Donde va a nutrir esto y se va a poder mover, ¿sí? Las criptas de Lieberkühn, ¿sí? Son invaginaciones de la mucosa y secreta moco, ¿eh? Fíjense. Y aumenta, como les dije, secreta moco y aumenta la superficie de absorción. Bien. Aquí tienen otra foto y de la vellosidad cripta. El yeyuno ilion, después vamos a la regulación. El yeyuno ilion. El yeyuno ilion, fíjense, ¿se acuerdan que son todas las asas intestinales, ¿no es cierto? A ver dónde está la foto. Aquí. El yeyuno ilion, ¿sí? Son todas las asas intestinales que miden como, no sé, 8 metros, no me acuerdo específicamente. Son todas las asas intestinales. Y así también progresa, ¿sí? Esa hasta la válvula iliocecal, que es la entrada al intestino grueso, ¿sí? Ahí se produce, ¿sí? Fíjense, en la secreción en el intestino delgado, todo el intestino delgado, duodeno, yeyuno, ilion, es de alrededor, ¿sí? De 2000 mililitros por día, gracias a nivel de las criptas de Lieberkühn. Se produce, fíjese, la digestión de los hidratos de carbono, proteínas y grasas. Ahora vamos a ver. Y se absorben, todo se absorbe, ¿sí? Fíjense, la absorción de los electrolitos por mecanismos de cotransporte, contratransporte y canales, ¿sí? Activos, voltaje dependiente, que lo vimos en la primera clase. Todas las sustancias nutritivas, los aminoácidos, la glucosa, los lípidos, todo se absorbe por estos mecanismos de transporte activo y pasivo. Bien. Entonces, antes de seguir voy a mencionar, a ver dónde está, acá. Y del jugo pancreático, cómo prosigue la digestión en el intestino delgado, en el duodeno, yeyuno ilion. Dijimos que era necesario el jugo pancreático y la bilis. Vamos con el jugo pancreático, que hace, qué función tiene y qué es lo que hace. Dijimos que el páncreas, ¿sí? Tiene, ¿sí? Dijimos, el páncreas secreta el jugo. El páncreas, dijimos que es una glándula mixta. Cuando hablamos de páncreas, ¿por qué? Porque mixta, porque tiene una porción exócrina que secreta jugo pancreático a la luz del tubo digestivo para seguir con la digestión de los alimentos. Y un páncreas endocrino que secreta hormonas para regular la glucemia, que son la insulina y el glucagón, que lo vamos a ver en endocrino. Ahora vamos a ver el páncreas exócrino. Fíjense cómo bordea en la segunda porción, y este es el conducto pancreático principal que desemboca en el esfínter de Oddi, perdón, no es con S, y aquí, fíjense, aquí está el acino, ¿sí? La glándula son acinos, a ver si lo tengo acá, El acino es una composición redonda de células que secretan enzimas y un conducto excretor que va a desembocar en el conducto pancreático principal de Wilson y en la segunda porción del duodeno. ¿Está claro anatómicamente? ¿Por qué?
El jugo pancreático, ¿sí?, secreta alrededor de se forma alrededor de 1.500 a 3.000 mililitros diarios, ¿sí?, con un pH alcalino de 8, ¿sí?, con alrededor de 20 enzimas inactivas como proenzimas. Pregunto yo, ¿para qué será el pH de 8? ¿Por qué el pH es alcalino del jugo pancreático? ¿Qué les parece? Si el contenido gástrico, el quimo, es muy ácido, si llega a pasar, porque pasa al intestino delgado, si continúa con esa acidez, ¿qué le pasa a la mucosa del intestino? ¿Qué le puede pasar? ¿Se lesiona? Lo mismo que el reflujo gastroesofágico, ¿sí? Se va a lesionar, exactamente. Entonces, gracias al jugo pancreático, el jugo pancreático es altamente alcalino porque tiene que neutralizar al quimoácido que está evacuándose desde el estómago para no lesionar la mucosa del intestino, en este caso el duodeno. ¿Y por qué las enzimas se secretan inactivas? Están inactivas en el jugo pancreático, en el páncreas. ¿Por qué? Y cuando llegan a la segunda porción, en el intestino, recién ahí se activan y empiezan a actuar. ¿Qué piensan? ¿Qué puede pasar con el tejido pancreático si están activas las enzimas y están actuando? La enzima es una proteína que tiene la función de toda enzima es degradar algo, ¿no es cierto? Si está activo, ¿sí?, va a degradar el propio tejido del páncreas. Por eso están inactivas y se secretan como proenzimas. Por eso es, chicos. Entonces, el jugo pancreático secreta alrededor de 20 enzimas como proenzimas inactivas y cuando desembocan en el intestino, en la segunda porción del duodeno, se activan. Por eso. Y se secretan y empiezan a actuar. ¿Cómo está formado el jugo pancreático? Está formado, ¿sí?, por, ¿sí?, agua, sales minerales y proteínas que son las enzimas. Si yo les pregunto, describa el jugo pancreático, la composición del jugo pancreático. Bueno, está formado por agua, componentes inorgánicos, ¿sí?, que son sodio, potasio, cloro, zinc, bicarbonato. El principal es el bicarbonato, que es el que da el pH alcalino, ¿sí?, fosfatos, sulfatos, ¿sí?, son sustancias inorgánicas. Y proteínas, agua y proteínas, que son las enzimas del jugo pancreático. Bien, y ahora voy a mencionar las enzimas. ¿Sí? Las enzimas se van a dividir según lo que tienen que degradar. Y se los voy a escribir para que entiendan cómo es la división. A ver si preguntan. Exactamente. Se lesiona la mucosa, el tejido pancreático, exactamente. Bien. Ahora van a hacer conmigo un cuadrito, van a poner jugo pancreático y van a hacer así. Jugo pancreático y van a poner 3 barras, así. Y van a poner hidratos de carbono, proteínas y grasas.
¿sí? Esto es proteína. A ver, voy a poner así, proteína. Van a hacer un cuadrito y van a hacer así. Jugo pancreático, van a poner hidrato de carbono, proteínas y grasas. ¿Por qué? Porque el jugo pancreático va a secretar un montón de enzimas que van a degradar esos tres componentes, esos tres nutrientes, ¿no es cierto? Y si va a degradar los hidratos de carbono, se llaman amilolíticas, del almidón. Almidón. ¿Sí? Lisis o lítico significa destrucción. Entonces, hidrolizan el almidón, ¿sí? A, dijimos, polisacáridos, que son los más grandes, a oligosacáridos, que van a ser disacáridos y monosacáridos, ¿sí? Que son las moléculas absorbibles, asimilables por el epitelio del intestino delgado, ¿sí? Entonces, ponen el hidrato de carbono, los hidratos de carbono, almidón o enzimas amilolíticas, ¿sí? Amilolíticas, ¿sí? Amilolíticas, del almidón, van a ser de polisacáridos a oligosacáridos, a disacáridos y monosacáridos, ¿sí? Disacaridasas, monosacaridasas, si quieren poner, disacaridasas, a mí no me entra, disacaridasas, monosacaridasas, son todas enzimas que van a degradar los hidratos de carbono. Monosacaridasas, ¿sí? Así. Amilolíticas, disacaridasas, monosacaridasas, ¿sí? Y la principal es la amilasa pancreática, también. Así como está la amilasa salival, está la amilasa pancreática. La ponen en el cuadro de hidratos de carbono, amilasa pancreática. ¿Sí? Ahí. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me siguen? Bien. Ahora, las proteínas. Las proteínas, ¿sí? Se llaman peptidasas, las enzimas. Peptidasas. O proteolíticas, como quieran ponerlo. Son peptidasas. Tenemos 4 tipos. 2, 3, 4. Y son, pónganlo conmigo, endopeptidasas, exopeptidasas, aminopeptidasa y carboxipeptidasa. Pónganlo así, peptidasas o proteolíticas, ¿lo ven? Y se dividen en endopeptidasas, exopeptidasas, aminopeptidasa y carboxipeptidasa. ¿Vamos hasta ahí? Y para los lípidos, las lipolíticas, las grasas, ¿sí? Lipolíticas tenemos la lipasa pancreática, lipolíticas, tenemos a la lipasa pancreática, ¿sí? La fosfolipasa A, la colesterol estearasa, se llama así, se llama, ¿sí? Entonces pueden poner, para las grasas lipolíticas, la lipasa pancreática, fosfolipasa A, que degrada los fosfolípidos, la lipasa pancreática, todo tipo de lípidos, la colesterol estearasa. ¿Se entiende? ¿Quedó claro? Más que nada para resumir esta diapo, y en el libro, que quizás está un poco mezclado, se los traté de resumir así. Y
¿Por qué se llaman? Les voy a dibujarles, ¿sí? ¿Sí? Una proteína. ¿Por qué se llaman endopeptidasa, exopeptidasas? ¿Qué es lo que degradan? La proteína en sí, ¿no es cierto? Yo le voy a dibujar una proteína, a grosso modo, para quien no sabe nada de química. La proteína es un gran péptido de uniones dijimos, de aminoácidos, ¿sí? De uniones de aminoácidos. Y tiene una composición, ¿sí? Acá tiene aminoácido, 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 aminoácido. Bien, a grosso modo. Y termina formando un amino terminal. ¿No es cierto? Así es la composición, fíjense, cuando lo vean estudien, es muchos aminoácidos y tiene amino terminal, carboxi terminal. Entonces, las endopeptidasas y las exopeptidasas, las aminopeptidasa, ya estoy con ustedes, y carboxipeptidasa. Entonces, fíjense, viene la proteína, llega al intestino y viene la endopeptidasa y va a atacar acá en el medio y la va a romper a la proteína por el medio, por eso del lado de adentro, ¿se entiende? Por eso las enzimas se llama endopeptidasa. Si la ataca de la periferia, acá, ¿sí? Si ataca el grupo terminal carboxi, desde acá, la destruye desde acá, se llama carboxipeptidasa. Si ataca el grupo amino terminal, por eso se llaman enzimas, para atacar de distintos lugares a las proteínas. ¿Entendió? ¿Está claro? Dígame sí o no. Ay, Sí, profe. Y por último, fíjense que tenemos para degradar los ácidos nucleicos, ¿sí? Pongan otra flechita si quieren, ¿sí? Hagan fuera. Hidrato de carbono, proteínas, grasas, otra barra, nucleicos. Nucleicos que ¿cuáles son? El ARN y el ADN, ¿sí? Que vienen de las carnes. Entonces se va a llamar, si degrada el ARN, se va a llamar ribonucleasa. Si degrada el ADN, ¿sí? Desoxirribonucleasa. Como dice ahí. Y, por último, hay otras enzimas, ¿sí? Que se llaman enteropeptidasas, ¿sí? Que degradan, están en el enterocito, y ayudan a la degradación de todo en conjunto, ¿sí? Está en la mucosa del duodeno y ayuda a seguir degradando los nutrientes. Así pueden hacer el resumen. ¿Se entendió? Sí, está un poco colmado esta diapo, pero traté de hacerlo con el gráfico, ¿se entendió? Más que nada. Bien. Sí, profe. ¿Por qué es importante esto? Porque ahora voy a hablar de la bilis, y todo hace que degrademos, así como la lipasa ayuda a degradar los lípidos que vienen del jugo pancreático, la bilis ayuda también a degradar el colesterol y el resto de las grasas con la bilis. Es necesario uno y el otro, ¿no es cierto? Por eso es importante. Bilis
que, voy a poner el dibujito. Ustedes saben que la bilis se forma en los hepatocitos del hígado. Y por el derecho llega y se almacena en la vesícula biliar, ¿no es cierto? Esto que ven ustedes acá. Y la vesícula biliar la almacena a la bilis y sale, fíjense, aquí, a la segunda porción por el conducto hepático común, el colédoco, a la segunda porción y desemboca junto con el conducto pancreático principal para degradar los nutrientes después de que nosotros comimos algo. Entonces, la bilis se secreta más o menos, se forman 700 mililitros por día, y fíjese que está formada por 95% de agua, tiene electrolitos, ¿sí? Sales biliares, bilirrubina, colesterol, fosfolípidos, y tiene toda esa composición, hace que desemboque cuando nosotros comemos y empieza a degradar, agarra el colesterol, agarra los triglicéridos, lo desmembrana, junto con la lipasa del páncreas, y el colesterol, y todo va a ser en su mínima expresión las formas más simples para empezar a absorberse, pasar a la sangre y que se deposite, ¿sí?, en los lugares que el organismo lo requiere, ¿sí? Bien, así es como se va a formar la bilis y va a secretar. Ahora bien, el hígado no solamente tiene una función de la digestión, intervenir en la digestión. El hígado es un órgano muy importante que interviene en un montón de otras funciones, ¿sí? Por ejemplo, lo que a nosotros como hemoterapistas nos interesa es que destrucción de los glóbulos rojos, o sea, es uno de los lugares, además del vaso, que por el sistema retículo endotelial, acá parte del tejido hepático, donde viene el glóbulo rojo, cumpliendo ya los 120 días, y se desmembrana el glóbulo rojo, entonces saca el grupo hemo, la hemoglobina se salen las cadenas por un lado, el grupo hemo por el otro, el hierro por un lado, el grupo hemo se transforma en bilirrubina, la bilirrubina pasa a formar la bilis, que tiene que ser eliminada por la materia fecal, ¿sí?, como vamos a ver ahora, y el resto de los componentes vuelven a la circulación sanguínea para volver a formar más glóbulos rojos, o sea, se va a la médula ósea para formar más glóbulos rojos, ¿sí? También tiene una función de almacenamiento, almacena glucógeno, que es les dije, un polímero de muchas glucosas para poder tener la energía necesaria, almacena hierro en forma de ferritina, miren qué aparece acá, almacena la B12 que absorbimos gracias al factor intrínseco que pasó al intestino y pasa por el hígado, el ácido fólico, la vitamina A, la vitamina D, que es para la calcemia, activa la vitamina D, fíjense. Y una de las que voy a mencionar ahora, que ayuda a la digestión de los lípidos, ¿sí?, es transportar los lípidos en forma de lipoproteínas. ¿Qué son las lipoproteínas? Es una proteína formada, un lípido unido a una proteína, que hace transportar las grasas, ¿sí?, transporta los lípidos que nosotros formamos de manera endógena y los lípidos que comemos, ¿sí?, y tienen que ser transportados de alguna manera. ¿Y cómo son transportados? A través de las lipoproteínas. Y son, como ustedes lo ven ahí, son la VLDL, HDL, IDL y LDL. Lo que nosotros nos testeamos cuando nos vamos a hacer un análisis de sangre, ¿no es cierto? Me pide el médico un perfil lipídico. Bueno, entonces me van a hacer el colesterol bueno, el colesterol malo, lo que ustedes saben, los triglicéridos. Aquí lo tienen. Esto es lo que nosotros nos testean. El HDL es
las siglas en inglés son High Density Lipoprotein. ¿Qué significa high? Es alta, proteína de alta densidad. LDL, Low Density Lipoprotein. Entonces, ¿qué significa? Baja, proteína de densidad baja. Los triglicéridos y el colesterol total. El colesterol total, ustedes saben que lo normal es tener menos de 200 miligramos de colesterol por decilitro. Los triglicéridos debemos tener menos de 170 miligramos por decilitro. Las LDL menos de 130 y las HDL, como es el colesterol bueno, tenemos que tener mayor a 45, 50 promedios. Hay valor para la mujer y para el hombre. Por supuesto que tenemos que tener aumentado más de 45 miligramos por decilitro. Eso es lo que marca el riesgo aterogénico. ¿Qué es el riesgo aterogénico? Es el depósito de las grasas en las arterias. Por eso se llama colesterol bueno, el HDL, y colesterol malo, la LDL. ¿Sí? Que es así gráficamente, groseramente graficado. Fíjense que el colesterol bueno es el que promueve la excreción, va por la sangre y agarra todo el colesterol que se nos puede depositar y lo lleva al hígado para ser eliminado por la bilis. Y el colesterol malo es el que se acumula en las arterias. ¿Sí? ¿Se entiende? Forman la placa de ateroma. ¿Sí? Entonces, gracias al hígado, que forma las lipoproteínas que vehiculizan nuestras grasas endógenas y exógenas, va a permitir la regulación de la grasa que no se nos acumule. Bien, fíjense, aquí es un gráfico que es lo que sucede habitualmente, ¿sí? Se va tapando la arteria hasta que nos afecta en la circulación sanguínea. Bien. Y el hígado, ¿sí? También tiene una actividad, ¿sí? De formar todas las proteínas del plasma. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? Las proteínas del plasma que circulan en el plasma. Composición del plasma, fase líquida de la sangre. Clase 3 de sangre. ¿Cuáles eran las proteínas? Teníamos un montón, ¿no es cierto? ¿Alguno lo recuerda? ¿Cuáles son? Muy bien. Globulinas. La albúmina es la principal proteína del plasma que regula la presión osmótica. ¿Sí? Bien. Las globulinas se dividían en alfa, beta, delta y gamma, ¿no? Las alfa, ¿sí? Las globulinas de transporte, la ferritina, esa de depósito, perdón. Pero también es una proteína, de la transferrina, ceruloplasmina, cianocobalamina, las inmunoglobulinas, que son las globulinas, los anticuerpos. ¿Qué más? Otras proteínas que circulan inactivas son, ¿sí? ¿Cuáles son? Los factores de la coagulación son formados por el hígado, que circulan inactivos. Los factores de complemento, el complemento, que es parte de la inmunidad, ¿sí? Innata. ¿Qué más? Fíjense todas las proteínas que están circulando en el plasma y son formadas por el hígado. Bien. Repasito de sangre. Por eso es tan importante relacionar. Bien, con el tema de la digestión, la fase de la secreción del intestino delgado, ya sea duodeno, yeyuno o ilion, está regulado también, fíjense, ¿sí? Por una etapa cefálica,
que lo regula el neumogástrico, los estímulos visuales, el olor, hace que secrete, ¿sí?, el jugo pancreático y la bilis, ¿no es cierto? Entonces hace que nosotros se prepare el intestino porque sabe que hay una comida que ingresó al alimento que tiene que degradar a sus formas más asimilables. La función gástrica, la llegada del alimento al estómago, secreta, estimula la secreción, ¿sí?, de más jugo gástrico y de bilis para poder ya prepararse. Y la fase intestinal, ¿sí?, que es la presencia propiamente dicha del quimo gástrico, hace que secrete cada vez más jugo gástrico para permitir seguir con la degradación y la digestión de los nutrientes, ¿sí?, de proteínas, hidrato de carbono y grasa. Bien. Y nos faltaba mencionar, ¿sí?, el hígado, ¿sí? ¿Se acuerdan? Esto lo menciono porque por ahí lo leen y se confunden. El hígado tiene la parte arterial, ¿sí?, que aporta, ¿sí?, por la arteria hepática de la aorta, la oxigenación al tejido hepático, ¿no? Y todo lo que es del intestino, los nutrientes, la vena nutricia, es la vena porta, que es esta que ustedes ven acá, en violáceo, que se une, ¿sí?, y va a la vena hepática, y se reabsorben todos los nutrientes, y vuelve al corazón, por la vena cava inferior, todo el circuito, ¿sí? ¿Se entiende? Las venas de los lobulillos, la vena porta se une por la confluencia yúgulo-subclavio, la vena de la mesentérica inferior con la esplénica, y va a formar la vena porta, ¿sí? Y así el hígado se filtra, digamos, pasa a nutrir el hígado y vuelve por la vena hepática a la vena cava inferior y vuelta al corazón, ¿sí? Los lobulillos hepáticos confluyen en esa vena hepática, ¿sí? ¿Se entendió? El fibrinógeno es un factor de la coagulación, ¿sí? Albúmina, sí, muy bien. Las proteínas que forman el hígado. Por eso es tan importante el hígado, fíjense que tiene toda una red de vascularización tan importante. Bien, y para terminar, ¿qué nos faltaba? El intestino grueso, que no quería seguir antes de mencionar estas dos partes del intestino delgado, yeyuno. Bien, el intestino grueso, ya en el intestino grueso, la mucosa del intestino grueso ya no tiene ni vellosidades, ni microvellosidades, ni ribete en cepillo, se acabó. La función del intestino grueso ya se absorbieron todos los nutrientes y en el intestino grueso se va a formar la materia fecal para ser evacuada. Entonces la función del intestino grueso es absorber el poco agua que queda, ¿sí? ¿Se acuerdan que el agua, la regulación del agua, nosotros eliminábamos con la materia fecal alrededor de 100 mililitros, nada más. El resto se reabsorbe todo. Entonces, la función del intestino grueso es reabsorber el poco agua que queda, formar las heces y evacuarlas, expulsarlas. Bien. Se produce absorción del agua y secreción de algunos electrolitos, ¿sí? Movimiento de electrolitos de agua y electrolitos. Por eso a veces, ¿sí?, generalmente la materia fecal puede ser más sólida o menos sólida. Bien, el epitelio, dijimos, no tiene microvellosidades, tiene abundantes células caliciformes que forman moco, y tiene una flora bacteriana saprófita, que es la propia de nuestro intestino, que es lo que da el olor feo a la materia fecal, ¿sí? Y la coloración de las heces está dado por, ¿se acuerdan que es la bilirrubina,
que pasa a formar parte de la bilis, y la bilis sale al intestino, llega al intestino grueso, y lo que hace es transformar y dar color a las heces, porque por un producto de que pasa a formarse la estercobilina. Se modifica la bilirrubina. ¿Y cómo es el reflejo de la defecación? Bueno, está dado por las ondas peristálticas. ¿Se acuerdan que formábamos al inicio de la deglución del bolo alimenticio? Bueno, que se generaban en la faringe y el esófago, iban bajando hacia toda la pared del tubo digestivo. Bueno, también llegan al intestino grueso, al esfínter anal interno y externo. Entonces, 4 veces al día, o 5, generalmente estas ondas se hacen cada vez más intensas y llegan hasta la última porción del recto y ano, en el cual nos dicen, bueno, es hora de evacuar. Y nosotros estamos en el colectivo y llegando a casa y no tenemos un lugar para ir al baño. Entonces, ¿qué hacemos? Lo inhibimos. Cerramos el esfínter anal externo porque no hacemos popó en cualquier lado, ¿no es cierto? Ustedes no se van a sentar y van a hacer popó encima, ¿no es cierto? No. Conscientemente, ustedes regulan la contracción del esfínter anal externo y dicen, anulan el estímulo el reflejo de la defecación, ¿no es cierto? Así como no se hacen pipí en cualquier lado, el esfínter urinario, uretral externo, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con la defecación. Ustedes inhiben ese reflejo y dicen, bueno, tengo que esperar hasta llegar a mi casa. Bueno, entonces cuando llegan a su casa, se sientan en el inodoro, se relajan y hacen la maniobra de Valsalva, que es presionar los músculos perianales y ayudar al reflejo y relajar el esfínter anal externo y a realizar la evacuación. ¿Se entiende? Básicamente es eso. Alguna vez les habrá pasado, seguro, que están en cualquier lado y tienen ganas de ir a hacer popó, seguramente. ¿No es cierto? Somos seres humanos. Bien. Y por último, fíjense que tiene el intestino grueso, tiene donde se produce, tiene las porciones, tiene la flora bacteriana, donde se sintetizan también todos los residuos de desecho y sintetizan alguna parte de la vitamina K, vitamina B, tiene la flora saprófita, la flora bacteriana, ¿sí? Se absorbe el agua y algunos electrolitos o iones inorgánicos, forma la materia fecal y fíjense que esta quería llegar, estas son las austras o abollonaduras, en el cual permite, ¿sí? Aquí está la válvula fecal y permite, ¿sí? Esa formación, esos depósitos de todo el epitelio, eso es permite la propulsión y la salida y evacuación de la materia fecal. Así es. Y bueno, los restos los restos de esta materia fecal, ¿sí? Son dados por el olor y el color, ya dijimos, y esto, qué tipo de materia fecal, no. Simplemente sepan que el olor y el color está dado por el color por la estercobilina y el olor por la flora y las bacterias intestinales. Bien. Preguntas. Terminamos. Gracias, profe. Ahora les voy a mandar el TP de digestivo para que lo resolvamos juntos el jueves que viene. Y vayan leyendo, tenemos que ver ya endocrino. Endocrino es capítulos... Les resultó medio difícil, es medio denso digestivo, ¿no? Sí. A ver, igual que lo pongo, lo leo.
Sí, el TP integrador, no, a mí no me lo tienen que mandar. Ahora le voy a escribir a la doctora Linares para que les dé el ok para subirlo al Classroom, sí. ¿Ya se puede entregar? Sí, lo tienen, sí. Esperen que la doctora Linares le tiene que dar el ok en un link para subirlo al Classroom, ¿no? Eso me dijeron ayer los chicos. Sí, es largo digestivo y es pesado, pero bueno. Porque integra muchos órganos también. ¿Qué dice? Al final, ¿cómo queda el tema de parciales? Bueno, lo que me informaron es lo siguiente. Solo ustedes van a regularizar la materia con el TP integrador. Los finales de junio y julio fueron suspendidos. Las prácticas de segundo y tercer año suspendidas. Hasta nuevo aviso, lamentablemente. Ustedes tienen que entregar, cuando les diga la doctora el ok, ¿sí? O me lo diga a mí, yo se los escribo, van a subir el TP integrador, primero el TP integrador, y ahora van a tener el TP integrador de digestivo, endocrino y neuro, lo suben, se corrige, ¿sí? Y ya quedan regulares con la materia. A no ser que alguno no responda nada, o responda todo mal, pero no creo, porque tienen el libro, tienen los power, ¿sí? A no ser que entreguen cero, que no haya escrito nada, bueno, se lo va a revisar y le vamos a decir a ese alumno que lo haga, o porque si lo entregó así no va a tener regular la materia, si lo entrega vacío o mal. Bueno, pero no creo que sea el caso de ninguno. Una Así pregunta. que, bueno, Entrego el TP y, por ejemplo, tengo un par de ejercicios que no estoy seguro y demás. ¿Esos después lo vuelve a mandar para que le hagamos una corrección o ese sería el trabajo final el que se entrega? Sí, te lo vamos a mandar para que lo corrijas y te vamos a decir qué tenías mal y por qué, y para que lo corrijas. Sí. La idea Está. es que entiendan el tema, que entiendan la materia, que no se queden con dudas, que traten de sacarse todas las dudas, ¿sí? Así que vamos a rehacerlo. Después, nosotros nos quedan 3 clases, así que vamos a hacer una última clase de repaso, así que quédense tranquilos, yo les voy a mandar el ID de la reunión con todos los temas, así que vamos a ir cerrando el cuatrimestre, y bueno, cualquier consulta me escriben y lo vamos viendo, no hay problema. Bien, vamos a ver endocrino, ¿dónde está? De capítulo 34, a ver si puedo escribir, capítulo 34 al reproductor al 40, capítulo 40. Todo endocrino. Vayan leyendo lo que puedan, así vemos para la próxima clase. Y cualquier consulta, ¿sí? me escriben. Pero y bueno, yo hoy le voy a escribir a la doctora para que les envíe el ok para subir el TP integrador. ¿De acuerdo? Bueno, voy a salir. Nos hablamos, chicos. Cualquier consulta me escriben. Gracias a todos. Chao, hasta luego. Hasta luego.